Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Tejiendo Historias, un espacio dedicado para los jóvenes y para el público en general, para que tejamos en torno a experiencias de vida interesantes y para que nos conozcamos, para que conozcamos historias también que nos inspiren y que nos motiven. Bienvenido, Álvaro, a este espacio educativo para jóvenes y adolescentes. Quisiera contarles a todos la historia de cómo llegué a conocer a Álvaro. Y él, desarrollando un ensayo, necesitaba una persona que me orientara sobre algunos conceptos básicos de Pierre Bourdieu. Y buscando en internet encontré a Álvaro. Y bueno, ya conocíamos a alguien en común. Y amablemente Álvaro casi que me hizo una clase de Pierre Bourdieu, generosamente 2 horas. Y bueno, contándonos un poco nuestras experiencias de vida, me pareció muy interesante todo, digamos, el legado que tiene Álvaro. Entonces los voy a presentar. Álvaro es sociólogo, egresado de la Universidad Nacional, fue ex becario de la Universidad Nacional, y como muchos lo relatan, Álvaro Moreno pasa de Tocaima, el lugar donde nace, Cundinamarca, a la Sorbona de París, ¿no? Y entonces te queremos dar la bienvenida, contarles a todos que Álvaro es un profesor investigador súper comprometido en Colombia, es profesor actualmente de la Universidad Santo Tomás, tiene un recorrido académico muy interesante, entonces va a ser un placer escucharte hoy en este programa. Álvaro, arranquemos contándonos eso, cómo es esta historia que encontré que cuentas, que el único libro en tu casa que existía era de tu abuela y tenía un uso muy importante y era sostener la pata de la cama. Porque cuando tus tías se iban, podías leer el libro. Y bueno, la pregunta tuya es si está aquí en este libro, pues va a ser propaganda, ¿no? Quien no ofrece el mercado no lo venden, dicen en mi pueblo. Ya se llama Las Estrategias del Milagro. Más tarde les cuento el por qué el nombre de eso y por qué la pintura y por qué esto. Y por qué este libro es un entramado también entre la sociología y la ficción, ¿sí? Para enseñar teoría es mejor lo lúdico y qué mejor que la literatura para que esos ladrillos no nos sean un obstáculo en el tema de las ciencias humanas, en este caso la sociología. Bueno, tú me preguntas una parte del libro, yo creo que tiene que ver mucho con el ser sociólogo. Mucha gente en Colombia estudiamos sociología y en el mundo porque huimos a las matemáticas, porque no queremos compromisos con las ingenierías, con las técnicas, etcétera. Eso es una posibilidad afortunada para entrar a estudiar, por ejemplo, sociología. Otros porque tenemos unas experiencias muy próximas con temas sociales, ¿cierto? Muchos son próximos a los, por ejemplo, en Francia hay unos estudios que hay de dónde salen la mayoría de sociólogos, sobre todo los años 60 y 70, la mayoría es hijos de sindicalistas y de personas que se anduvieron en lo que fue el movimiento. Mira, qué pena con ustedes, pero es que aquí hay una vecina que cuando estoy hablando ella se presenta, mira, aquí está. Entonces, cuando llegó la doctora también, ya con todo eso. Tiene pinta de socióloga porque no habla, pero pone un cuidado. Bueno, entonces, el tema es que el caso particular a nosotros nos salvó, o sea, en términos generales, nos salvó digamos, de la pobreza cultural. En esos pueblos colombianos, bueno, en las ciudades también, hay una enorme pobreza cultural. Cuando yo hablo de pobreza cultural es en el sentido de formación, no de la expresión cultural que tienen los pueblos, sino que el tema escolar. La educación pública por aquellos años era aún con más deficiencias que creo que la que hoy día. Quienes nacemos en una familia que no tiene recursos económicos, sino que se sobrevive y menos culturales, porque nadie lee, porque el caso de mi abuela era comenzó el siglo XX y no ha tenido oportunidad de estudiar su primaria. Soy hijo de madre soltera, cuento un poco de mi historia también, entonces, es decir, no había ninguna posibilidad de surgimiento, especialmente en lo cultural, ¿no? O en lo escolar. A nosotros nos salvó, cuando digo nosotros, porque hubo un grupo. Esto es importante de los tejidos. Los tejidos salvan personas. Y entonces nos salvó que siendo muy niños, nos encontramos con otros niños
y tuvimos ciertas afinidades, ¿no? Un grupo, bueno, ya cuando hablo de niños ya no éramos tan, tendríamos una, ya entramos casi a la adolescencia, ¿no? Y nos gustó leer, ¿cierto? Eso es una cosa como rara, pero nos gustó, es decir, además de vivir en un pueblo, se ve lo que siempre hace todo cualquier pueblo de Colombia en el mundo, pero a nosotros nos gustó leer. Y todo el mundo quería leer esos libros y leíamos hoy la Biblia, mañana Faulkner, me he hecho como loco. Creo que era el 2% de pronto lo que entendíamos, pero se generaba un ambiente de lectura y de algunas cuestiones. No existía el computador, muchachos, ojo. Subrayen eso porque es que ahora el tejido con el computador da unas enormes posibilidades de hacer muchas cosas que por aquellos años era muy complicado y era si nosotros estamos a 2 horas de Bogotá, aquí estamos en el siglo XIV entonces, ¿no? En distancia, pero hoy con el computador estamos en el XV. Llegó una persona clave que también comentó, porque en las estrategias de la vida las personas son importantes, las redes son importantes. Sí. Muchas veces dicen, pero es que yo me hice solo, nadie se hace solo, ¿no? Y bueno, llegó una persona, además de ese grupo, llegó una persona que de la Nacional, que quería hacer política, había una política de esos años 60, 70, se hablaba de la revolución, la China comunista, era de la Nacional, ¿no? Entonces recién salido, quería hacer partido político. Bueno, nosotros lo tomamos de cierta forma, digamos, no tan radicalmente, pero nos abrió una perspectiva. Es decir, nunca nos imaginamos que entre todos íbamos a estudiar la gran revolución en marcha china, por ejemplo, la gran marcha china, conocer a Mao Zedong. Tomábamos del pelo con eso, pero eso es una ventana que se abrió importante. Y justamente pegado a eso viene otra gente que nos influyó a nosotros, que son las iglesias. Las iglesias son importantes en los pueblos, ¿no? Y en este caso había una comunidad italiana que se llamaba Consolatos, de unos padres muy también pendientes a la teología, a la liberación. Entonces, esa entrada con contacto con estas personas extranjeras fue importante porque descubrimos que como no teníamos biblioteca, libros, a pesar de que teníamos amigos que nos prestaban libros, había el tema del Renacimiento. Yo nunca había entendido esa cuestión que del Renacimiento y las obras de arte, y nos las mostraba el Señor, y por acá, la música, ¿cierto? La música clásica que enseñaba que era eso, algunas cositas. Entonces como que fuimos metiéndonos como en el Macondo, pero cuando llega ahí los amigos de afuera, ¿se acuerda que Gabo habla de cuando llegan los gitanos y todo, que se universaliza el pueblo? Eso sucedió con nosotros. Preparando, ya hacíamos locuras. Yo ya hacía mis primeros poemas, menos malos que los de ahora, pero los hacía. Algunos cuentos, hice un periódico para el pueblo, el periódico duró dos números, porque le puse un nombre curioso que llamaba la Atea, que la Atea es una antorcha. Y el cura entendió Atea, dijo, eso es contra, y me cerraron los ojos. Nunca entendió mi labor periodística. Y hicimos un grupo de teatro. Nos dio, hagamos un grupo de teatro. Entonces yo hacía los escritos, yo le cuento ahí en el libro. Entro a la adolescencia con deporte, pero es una entrada universal a la cuestión de la literatura, porque leíamos toda esta literatura que veíamos, al teatro con los padres y con la política. Esas son como las estrategias que se dieron para que ese grupo, digamos, empezamos a pensar cosas, a soñar, ¿no? Todos decíamos, bueno, vamos a terminar saliendo del pueblo, porque uno no puede, si uno quería progresar, o aún, había que salir del pueblo porque no ofrecía nada más. De todos el más pobre, entre los pobres yo era el más pobre, entonces decía, bueno, ¿y cómo voy a salir? Entonces yo decía, la única posibilidad que tengo, y lo teníamos todos claro, es entrar a la Universidad Nacional, porque no teníamos dinero para la universidad privada. Pues un poco teníamos plática, pero no alcanzaba.
Presentamos en Girardot, había que coger el bus para ir allá, y como éramos aficionados a jugar billar, como buenos muchachos, y si jugamos billar antes de entrar, y la mitad del examen jugamos billar y el otro lo presentamos, y sacamos unos buenos puntajes. Entonces si sumamos el puntaje, nosotros damos, pues, no, mentiras. No era el puntaje del IFES, era el puntaje de la Nacional, y salían en dos. Era terrible porque compraban el periódico, no sé, a ustedes les tocó que salía un cuadro grande con unos numeritos, los códigos, y no se encontraba del afán, ¿dónde estoy yo? 009. Nosotros éramos locos, entonces entrenábamos por la tarde baloncesto y jugábamos tiros libres. ¿Sí? Entonces nosotros comprábamos en la Nacional y por todos lados los libros estos que traen preguntas y respuestas, más lo que estudiábamos de álgebra y matemática. Entonces nosotros, a ver, lancen el balón. Entonces alguien le preguntaba, dígame cuál es tal, y uno tenía que responder y el otro tenía un lapicito que anotaba. El que perdía tenía que pagar la gaseosa después, ¿no? Entonces, bueno, ingresamos a la Nacional. Nos presentamos la primera vez, yo presenté a Derecho, pasé una vez y la segunda no, pues Sociología, todo me miraron raro, eso es para volver al punto, porque eso era extraño. Yo sabía un poco por las lecturas y por todo eso, pero en el pueblo, creo que es el primero y último sociólogo que tiene Colombia, Botocaina, en sus 460 y pico de años. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, la familia se puso muy contenta porque iba a ser el primer profesional. Y familia colombiana que sea colombiana siempre hay que tener doctores en la familia. Entonces yo iba a ser el primer doctor, entonces hubo sancochos. Aquí antes no existía ni cocorico, no te sabía el sancocho de gallina para decir, mira, aquí está el muchacho que va a ser doctor. Y todo el mundo aplaudía. Pero después yo le dije, no, me retiré, yo ya no voy a ser abogado, sino sociólogo. Y el tío malo que siempre hiciste dijo, a mí me parece que usted va a ser guerrillero o marihuanero, o las dos. El estigma empieza por su fundación, ¿no? Parece que fue fundada por Orlando Falborda y Camilo Torres, y Camilo Torres después pues, se va a la guerrilla, y queda el estigma pues, de que quien estudie ciencias humanas y especialmente sociología pues va para la guerrilla. Y en la historia pues sí han habido varios líderes, pero no cuentan que hay mucho más líderes de derecha que han ayudado a construir el ejército, la policía, las instituciones como la Escuela de Administración Pública, lo que fue el tema ese de organizar el campo con el INCORA, todo lo que dejó Falborda. Es decir, medio Estado fue construido por las ideas de los sociólogos, ¿cierto? Y pues como diría Bourdieu, el sociólogo por el propio nombre y su oficio es una profesión de combate, ¿no? De combate teórico, la sociología. Entonces, eso queda en el ambiente y pues en un pueblo quedó eso, ¿no? Y como algo que, bueno, todavía piensa la gente eso, no ha cambiado mucho. Fíjate que llegamos a la Nacional, ya dejamos el pueblo y llegamos a la Nacional. Pero aquí hay una cosa interesante para los que estudiantes de sociología, para de pronto los que van a la pública y a los que somos provincianos, porque es interesante. Creo que lo cuento también, voy a terminar contando el libro y después ya no lo puedo entender. Bueno, mentira. Yo me meto a sociología y el primer día de clase nunca se me olvida, porque para uno que es provinciano, yo veía, creo que hay una película por ahí, una novela de Pedro el Escamoso, que va del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, uno ve esos cuadros, son muy parecidos, entonces uno viste diferente, habla diferente, come diferente, y la ciudad sigue siendo la ciudad. Entonces mi abuela era muy especial, me dijo, bueno, váyase para Bogotá, pero póngase este saco. Un saco, era el de la primera comunión, el único que tenía para tierra fría. Y bueno, dijo, pero tiene que ponérselo desde ahora. ¿Cómo así? Yo sí, porque puede resfriar, ya que te imaginas de calor, y yo me puse el saco y me quedaba hasta por acá porque era un saco de cuando era niño. Y llegué allá a la universidad, a la primera clase, yo digo que con una caja, con una maleta ecológica. ¿Saben qué es una maleta ecológica? Es de cartón con cabulla, es decir, todo reciclable, eso no era de cuero. Hoy día sería muy...
Era muy catchy porque era una maleta ecológica. Entonces llego ustedes que conocen la Nacional, llego al auditorio Camilo Torres. Y está lleno el auditorio, había una clase. Entonces, quien estaba dictando esa clase era un filósofo que, no sé si me acuerdo, y estaban en un debate sobre la cosificación de Marx a través de un escritor que se llama Karel Kosik, que es de un checo. Y entonces todo el auditorio hablaba. Rubén Jaramillo Vélez tenía una voz así histriónica para dar la clase y todos los estudiantes allí. Entonces hablaban de todo el tema del marxista y la alienación y la cosificación. Yo sentado ahí con mi maleta ecológica escuchando. Y terminó la clase como a las 2 horas y yo dije, yo creo que me equivoqué de carrera porque no entendí nada. Y me fui a pensar y dije, ¿será que me regreso al pueblo otra vez? Porque eso está como complicado. Esa gente hay mucha inteligencia junta, de pronto no soporto este voltaje. Entonces me fui a tomar un café y apareció un amigo, un señor, posteriormente amigo, que he conocido en la sociología, que se llama Oscar Julián Guerrero. Muy conocido, fue un gran estudiante. Y me puse a hablar con él y nos pusimos a hablar y le dije que yo quería estudiar sociología, pero pensaba que era complicado, no había entendido y tenía la idea como de regresarme otra vez. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, vea, no entendí nada en esa clase. Y todo el mundo participaba y los estudiantes opinaban y el debate y citaban y todo. Yo digo, no se preocupe que aquí nadie entendía nada. De cómo así. Uno puede quedarse sin... Digo, sí, se puede. Eso pues, yo me quedo. Y bueno, me quedé estudiando sociología. Una red de confianza. ¿Sí? Una red bien llevada, una red donde le valoran lo que yo tengo y yo te valoro a ti, ¿cierto? Se aprende. Por naturaleza uno se busca, ¿no? Entonces, en Bogotá en esa época, no sé, pero había colonia costeña en la Nacional. La colonia costeña, la colonia paisa, que como tenemos residencia y todo, y así se manejaba, y era nacional. Lo que pasa es que hoy no es la universidad, no es tan nacional, es el problema. En esa época, así el Pastú, el costeño, nosotros nos decían como provincianos, que éramos los de Cundinamarca, y teníamos más afinidad con los de otros pueblos, ¿no? De Cundinamarca. Esa red de gente nos ayudábamos, los que éramos de la provincia. Seguíamos entre nosotros ayudándonos, vivimos en una habitación y compartíamos el mismo abrigo. No, venga, el saco le toca a este, no, que a mí me toca este fin de semana. ¿Sí? Y nos reuníamos monedas para regresar el fin de semana al pueblo, ¿cierto? Entonces, porque es que uno primero es el primero que pone la traba, ¿no? Cuando yo estaba en mi pueblo y nos reuníamos por ahí, tomamos cerveza, y usted qué deja, yo quiero ir a la Nacional, terminar ahí e irme a Francia a estudiar, y todo el mundo se moría la risa, porque en esa época en ese momento no teníamos sino para una cerveza y eso recogiendo la moneda. Dicen, no, pero yo la tenía clara. Yo decía, pero a ver, ¿por qué no? Te está loco, que bla, bla, bla. Bueno, y bueno, pasó. Entonces, claro, el propósito del proyecto de vida que uno quiere eso. No necesariamente todo se puede dar como uno lo piensa, pero los esfuerzos siempre o se aproximan o los concretan, ¿no? Entonces, bueno, yo salí de ahí de la universidad y quería trabajar como sociólogo. Entonces me fui a Santander porque necesitaba encontrar la realidad, ¿no? Ya desde aquí ya está bien, entonces me fui para Santander, trabajé con los campesinos del oriente colombiano, con la iglesia, siempre he estado al pie de la iglesia, no sé por qué. Entonces yo iba al campo, entonces yo tenía que hacer mi monografía y la hice sobre la historia de la religión, la cooperativa y los campesinos en el Santander. Y me iba por allá para las veredas con mi mochila. En la época era muy sociólogo mi pinta, ¿no? Pelo largo, mochila, sandalia, fumaba pipa, el esnovismo, ¿no? Claro, muy sociólogo, muy de humanas, de ti, muy Nacho. Entonces, al estar adentro en las veredas, uno se le cae todo eso porque al campesino no lo va a tramar con esas cosas. Y le hacen preguntas que uno queda como, y como a ver que con beber y nada. Entonces, bueno, termina diciendo, nada, esto es otro mundo, ya aquí todo lo que sé la tengo ahí, pero hay que aprender otras cosas. Sí, bueno, participé de
de cómo hacer cooperativas, asociaciones, etcétera. Y duré un año, me pagaron, pues para que me pagaran a mí para que yo trabajara, me dieron un carro para desplazarme, eso yo me sentía pues... Buscaba una beca, vuelve el sociólogo que quiere estudiar, que no tiene, pero quiere irse para Europa. Y estando tenía los del ICETEX en esa época como aburridos, pidiendo una beca, ya 5 años pidiendo una beca, hasta que el señor me dijo, le tengo la beca. Entonces me fui. Y sí, una beca a Roma, un año con todo pago, y era el mismo proyecto que tenía yo allí en Santander. Una especialización, tenía que revisar. Y yo me dije, me fui para Italia, qué cosa, ya había estudiado italiano además, ¿no? Yo había estudiado en italiano en la Nacional, porque quería hacer, fíjate que yo quería hacer eso, por eso también me dieron la beca, pero si este lo tiene todo. La verdad que me ha servido para poco, pero me invitaron, yo he sido profesor de la Escuela de Milán y me ha servido un poco para bandearme, para comer pizza también, buongiorno, signorino. Lo interesante es que constata uno, allá estando en Europa o en París, que duré más de 4 años, quiero más el pueblo, curiosamente, porque entendí la importancia de un lugar como un pueblo, las cosas que valora uno como y hice un regreso, pero gracias también a Bourdieu en cierta forma, porque pues ese es un capítulo aparte que trabajé con Pierre Bourdieu recibí sus clases y estuve en su centro haciendo un stage, una pasantía. Entonces regreso y pues valoro esto que está pasando, lo que estamos hablando ahora, porque es parte de la teoría. Estos libros también tienen la parte de la teoría, cómo se hizo, se compiló eso. Vi que tenemos una formación interesante aquí, en caso de la que tuvimos nosotros, que competimos con los demás y pues tenemos cosas importantes para decir, y que pues la idea era regresar, ¿no? Porque yo dije que es un doctorado, usted aquí teniendo un laboratorio como el colombiano, ojalá ya lo tuviera. Me hizo también que inclinara la balanza para regresar. Entonces ya termina, ese es como el periplo que cuento ahí de toda esa historia, y me encuentro hoy día, para los jóvenes que estudian sociología, es que Colombia creo que es uno de los países que más ha progresado la sociología. Por número de facultades, hay mucho más facultades, más programas. La idea es dejarle a todo el mundo riendo, se dice, no sé si aprendí algo, pero la pasé buena, eso es como el eslogan en clase. Bueno, chao. Chao, que estés bien, cuídate.